Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todos. Gracias por atender esta invitación de Evolution Pro. La verdad, como mencionaba Sergio anteriormente, es emocionante ver que en Panamá podemos unir esfuerzos el sector privado, el sector público y la academia. Y estamos convencidos que esa es la forma de salir adelante. La iniciativa de compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas de multinacionales viene de la gran ventaja competitiva que tiene Panamá al ser la sede de más de 164 empresas multinacionales y el conocimiento que ellas tienen. Como todos hemos visto, la pandemia nos cogió por sorpresa, sin embargo empezó en Asia, después siguió en Europa y ahora llega a América Latina. Las multinacionales tienen la ventaja de que tienen colegas y operaciones en esos países, entonces han podido aprender de lo que ha sucedido allá para implementarlo ahora en la región. Y eso es un poco lo que hoy, de una forma muy generosa, pues Enoch Iturralde de Tetra Pak, Miguel Rodríguez de One, Antonio Ferrari de Syngenta y Cristian Schwartz de DHL nos van a compartir. También quiero ahorita agradecer especialmente a Richard Kilburn, que es del Ministerio de Comercio e Industria, bajo su dirección está todo lo que es la oficina que atende a las sedes de empresas multinacionales en Panamá. Entonces, antes de darle la palabra a Richard, el formato va a ser, cada uno de los expositores va a tener 15 minutos para hacer una breve presentación. Ustedes podrán ir poniendo sus preguntas en el chat y posteriormente Sergio Tertucio de Evolution Pro estará moderando la sesión y habrá una sesión, habrá 30 minutos para responder todas las preguntas que vayan surgiendo y pueda darse este intercambio de conocimientos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que han dedicado tiempo para aprender de las experiencias prácticas de los expositores y a Richard por estar aquí acompañándonos. Richard, el micrófono es tuyo. Muy buenos días. En nombre del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá y de Su Excelencia, el ministro Ramón Martínez de la Guardia, deseo de manera muy cordial saludar a vuestros invitados especiales, personalidades que hoy nos acompañan y a todos los presentes. Primeramente, quiero agradecer a Juan Carlos Uribe de Evolution Pro por invitarnos a esta actividad y felicitarlo por esta iniciativa que sin dudas es un gran aporte para el sector comercial ante esta pandemia de COVID-19 que ha afectado no solo a Panamá y su economía, pero al mundo entero. La situación que vivimos a nivel mundial es algo sin precedentes, pero de seguro nos pone de cara ante nuevos retos. El istmo panameño, desde sus inicios, ha sido paso obligado del continente. Nuestra posición geográfica privilegiada nos proyecta como el hub de hubs de la región, entrelazando las actividades logísticas marítimas y aéreas, tecnología de punta con 7 cables de fibra óptica submarítimas y un sistema bancario de primer mundo. Estos son sin duda nuestras grandes ventajas competitivas. Quiero entonces darles la bienvenida a la exposición Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas en Seguridad y Logística por COVID-19, donde nos acompañan 4 distinguidas multinacionales que van a exponer por sus propias experiencias qué medidas de bioseguridad han implementado y qué perspectivas nos tienen para el futuro. Nuevamente, gracias a todos por su participación y que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Bueno, ahora me gustaría presentar al primer conferencista, que es Enoch Iturralde. Trabaja en una compañía a la cual tengo especial aprecio, ya que trabajé 15 años para Tetra Pak y pues Enoch tiene una posición que no sé cuántas compañías en Panamá tienen, pero él es responsable de lo que es salud ocupacional y seguridad para todo lo que es Centroamérica y el Caribe. Entonces, Enoch, si puedes compartir tu pantalla. Claro que sí. ¿La ven?
Sí, Perfecto, ¿no? perfecto. Ok. Bueno, arrancamos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos, Sergio, por la invitación. Y como dicen, la intención del día de hoy es compartir algunas experiencias que hemos vivido en Tetra Pak a lo largo de esto que siempre tratamos de llamar lo anormal del 2020, porque muchas cosas han sido por ahí normales en nuestra vida, pero esto ha sido lo anormal del 2020. Y como eso, nuestra empresa se ha adaptado, ha tenido que adaptarse como todos, teniendo en cuenta un propósito muy claro, que era proteger a nuestra gente y a la misma vez proteger los alimentos que son el insumo que le damos tanto a nuestros clientes como al cliente final. Entonces, cuando comenzó toda esta situación que estamos viviendo, seguíamos manteniendo ese objetivo. ¿Sabes qué? Vamos a proteger lo bueno, y para proteger lo bueno hay que encontrar un balance entre proteger los alimentos que entregamos, sobre todo proteger a nuestra gente. Y en base a eso, desarrollamos 3 pilares básicos en pro de esas evaluaciones de riesgo que normalmente todas las empresas realizan. Creo que prácticamente todos hemos visto el clásico cuadro de Excel, donde ponemos probabilidad versus consecuencia, las medidas de control y todo lo demás. Pero dijimos, hey, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en paralelo y vamos a hacerlo en 3 grandes bloques. Vamos a tener 3 grandes bloques que van a ser nuestra prioridad en esta situación. Y esos 3 grandes bloques, como pueden ver, era el personal operativo, el personal administrativo y los familiares de los colaboradores. Ahora les voy a explicar un poco sobre los familiares, los colaboradores, pero en esta situación es interesante cómo ellos tienen un impacto en nuestros colaboradores. Entonces también había que tomarlos en cuenta para poder hacer un análisis o una evaluación de riesgo de manera integral. Entonces en este primer gran grupo, que es el personal operativo, que son nuestros ingenieros de servicio que van a las instalaciones de nuestros clientes, hacen trabajos de mantenimientos y tal, había que entender un poco cómo es el impacto de esta situación en el comportamiento del colaborador. Esta situación obviamente no es normal y aparte de eso, tú tienes una responsabilidad a tener que ir a una instalación ajena para mantener la cadena alimenticia de nuestros países de Centroamérica y el Caribe. Entonces ahí hubo un impacto importante en el comportamiento del colaborador y cómo asimilo esta situación y junto con ello, cómo entiendo mi impacto o el impacto que tiene mi puesto en la industria en la cual trabajo. Eso era supremamente importante que el colaborador pudiera entender cómo su rol impacta no solamente a la empresa, sino que en nuestro caso impacta la cadena alimenticia de nuestros países. Entonces, ya le estamos agregando un grado por ahí de responsabilidad, llamémoslo por ahí de estrés, había grados de ansiedad, había grados de cómo vamos a manejar esta nueva situación. Antes era muy fácil que, por ejemplo, un colaborador trabajara horas extra, ahora no era tan fácil con las restricciones que teníamos, con los momentos en los cuales la autoridad podía detenernos en la calle y, por así decirlo, molestarnos un poco, salvoconducto, permiso, dónde trabaja, etcétera. Entonces, todos esos elementos lo íbamos agregando en esta evaluación de riesgo que les menciono. Elementos necesarios para realizar sus funciones, siempre tratamos de enfocarnos en el antes, no solamente el entender qué equipos de protección personal requerían estas personas para hacer su trabajo, sino, oye, ¿qué yo necesito antes para poder desarrollar mis funciones antes de llegar a la instalación de nuestros clientes? Y en base a eso, le puedo dar un ejemplo de las cosas que hicimos. Desarrollamos un plan de salud en la cual se conversaba con la persona y se le mencionaba, antes de ir a una instalación del cliente, estos son los pasos a seguir. Estos son los equipos que te tenemos que asegurar que vas a tener.
estas son las reglas del juego. Si en caso hay alguna situación, afectación, te sientas mal, estos son los hospitales. Todo este protocolo de preparación antes de ir a un cliente se le explicaba al colaborador para que tuviera toda la claridad, porque obviamente había una ansiedad, obviamente todavía existe esa ansiedad, y más a lo desconocido y más al comportamiento que otras personas pueden tener. Entonces tratamos de acuerpar lo más posible al colaborador operativo para que tuviera ciertas garantías o fuera con mayor confianza al desplazarse a la instalación de nuestros clientes. Y los dos últimos puntos, el tema de bienestar, es un tema que se ha comenzado a hablar mucho en Panamá. Creo que en los últimos años hemos comenzado a hablar mucho del tema de bienestar, de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto era muy importante para nosotros, porque si la persona no asimilaba esta situación de la mejor manera, o no le podíamos de repente llegar hasta ese punto, podía perjudicar su nivel de concentración, su armonía dentro del trabajo, y de ahí desencadenan el tema de los accidentes. Como ven, llevábamos los accidentes hasta el último punto, hasta la última consecuencia que pudiéramos tener, y elaborábamos todo en base a el cómo me siento, el qué necesito, el cómo me adapto, y esas fueron las directrices que hasta el día de hoy continuamos utilizando en la empresa, específicamente personal operativo. Pudiéramos hablar mucho más de qué equipo se le dio, si la N95, que si la P100, todo este sinnúmero de información que bueno, ya muchos conocen o manejan. Sin embargo, quería enfocarnos en la importancia de analizar los comportamientos, de entender el rol del colaborador y el impacto que él tiene hacia la organización y hacia su actividad que realiza al país. Y luego viene el segundo bloque del personal administrativo, que al inicio, a nivel general, a nivel de país, al nivel de la región, oye, era como que una bendición estar en casa, porque normalmente, bueno, los que viajamos, por ejemplo, por trabajo, nunca estábamos en casa o nos perdíamos muchas cosas, y en algún momento se vio como, bueno, vamos a verle lo positivo, estamos en la casa, estamos viendo cosas de nuestros hijos que de repente no hubiéramos podido ver si hubiéramos estado de viaje, etcétera. Sin embargo, pasamos a entender el impacto que tiene el cambio del lugar de trabajo para la persona. No es lo mismo tener ya estipulado, ¿sabes qué? Yo me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, desayuno, me voy para el trabajo, estoy con mis compañeros, almuerzo, sigo con mis compañeros, regreso a la casa. Ya todo el mundo estaba con ese chip. Los que llevan mucho tiempo trabajando lo tienen, los que tienen mucho tiempo en una organización lo tienen, y ahora te cambiaron y te dijeron, ya eso no va a pasar, te vas para tu casa. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo entender que este cambio del entorno laboral cambió y que tenemos que adaptarnos? Y esta fue una de las cosas que analizamos, entender el riesgo que eso suponía para la persona, no recibir de la mejor manera ese cambio, conociendo que tenemos muchachos muy jóvenes, 20 a 30 años, tenemos personas un poco más con experiencia, 30, 40, 50 años, que lo reciben de manera diferente. A un muchacho de 20 a 30 que le corte su libertad, que le prohíbas cosas, que le digas no puedes salir, no puedes ir a la oficina, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, es interesante cómo había que atacarlo de diferentes maneras versus lo que atacamos a personas de repente más maduras o con mayor edad. Entonces, eso fue interesante cómo lo incluimos en esta evaluación. Igual que el personal operativo, ellos tienen un impacto en la operación, impacto al nivel de solicitar, por ejemplo, los repuestos para que los equipos en las reparaciones puedan continuar con la producción de alimentos en el país, como por ejemplo los envases de nosotros, que se pida el insumo necesario para que continúe
esa cadena y se mantenga. El personal administrativo también tenía ese riesgo de repente agarrar ese impacto y tratar de comprenderlo un poco. Ahora el impacto mayor que tengo, vuelvo y repito, no solamente con mi empresa, sino con el país y la región. Y luego tenemos los elementos necesarios para el desempeño de las funciones. Ahora vamos a conversar un poquito más sobre eso. Igual que el personal operativo. 4 minutos, el tema, ¿sí? 4 minutos, Enoc. Excelente. El tema de el desempeño en sus funciones y bienestar y otros riesgos. ¿Y por qué familiares de los colaboradores como último punto? Porque es interesante cómo tú impactas a la familia e indirectamente ellos impactan al colaborador. Ese incluyo a tu familia en jornadas de vacunación, por ejemplo, incluyo a tu familia en sesiones nutricionales, apoyo psicológico que estamos brindando, plan de mindfulness, estamos dando charlas de guía financiera, acondicionamiento físico. Hemos incluido a los familiares para que de esta manera pudieran ser ese aliado indirecto también para el colaborador. Entonces, estos son los 3 grandes grupos que detectamos para hacer una evaluación de riesgo y algunos de los elementos con el fin, señores, de siempre proteger a nuestros colaboradores y a nuestros familiares. Entonces, el siguiente punto que hablamos, que era parte de la presentación, es cómo logramos el compromiso de la alta gerencia. Definido de diferentes maneras, compromiso de la alta gerencia. Normalmente era definido como compromiso de la alta gerencia, que aquí tienes el dinero para que ejecutes. Ese era considerado antes el compromiso de la alta gerencia. Sin embargo, lo dividimos ahora en 3 grandes bloques. Uno, un compromiso que ya entendíamos que existía antes de la pandemia, un compromiso durante la pandemia y un compromiso después de la pandemia. Si antes de la pandemia estábamos viendo que las cosas no estaban muy bien en ese compromiso de la alta gerencia, la probabilidad que fueran mejor durante la pandemia, la verdad es que la probabilidad era menor, vamos a decirlo así, la probabilidad era menor. Entonces lo que hicimos, lo que habíamos hecho en nuestro plan de salud y seguridad era poder llevar ese compromiso y ejemplo de la ejecución de nuestros procedimientos y políticas, llevando al gerente general como máxima figura a hacer ese ejemplo a seguir dentro de nuestras operaciones. El gerente general haciendo inspecciones de seguridad, el gerente general dando charlas de seguridad. Así mostrábamos antes de la pandemia. Y durante la pandemia, ¿qué hemos hecho? Conversatorios con todos los colaboradores. Si tenemos algún caso positivo, el gerente general llama a la familia, y no tanto porque se le dice, hey, llama a la familia, sino porque ya es algo que se venía manejando antes de la pandemia, ese contacto con el colaborador de manera directa, y hacemos mensualmente autoevaluaciones de la gestión que estamos realizando. Y como último punto, señores, luego de que esto, no sé si llamarlo, se controle, si esto pase, si qué logremos con esto, al final del camino tenemos que volver a evaluarnos, a ver qué puntos de mejora en nuestro compromiso de la alta gerencia podemos encontrar. Reforzar las áreas que requieren mayor vigilancia en temas de salud y de seguridad ocupacional. Y algo supremamente importante para cerrar, 2 cosas. El tema de la comunicación es supremamente importante en estos tiempos. La gente necesita estar informada, saber qué mi empresa está haciendo, cuáles son las medidas a seguir en caso de alguna situación. Y sobre todo, algo muy, muy importante en el compromiso de la alta gerencia es ser un ejemplo positivo para el resto de los colaboradores. Si los que gestionamos seguridad, siempre vamos con el estandarte de la seguridad, vamos, que podemos, que los accidentes y todo lo demás, y la alta gerencia no va en esa sintonía, podemos tener muy buenos programas, pero al final necesitamos ese ejemplo positivo de ellos para un programa exitoso. Así que de mi parte, Sergio, eso sería todo. Creo que te cumplí con los 15 minutos, creo que
Lo logramos. Felicitaciones, Enoc, te hemos hecho Listo. correr. Tome aire, tome aire, tome aire. Respire, tome aire, tranquilo. Bueno, Sí. Enoc, ya nos han hecho un par de preguntas muy interesantes sobre tu presentación, pero las vamos a responder al final, Enoc. Las Perfecto. vamos a responder al final. Así Perfecto. que yo le doy pase ahora a Juan Carlos para que continúe con la presentación de Miguel. Miguel, ¿ya estamos listos? Y Miguel, ¿ya puedes compartir? Bueno, ahora nos va a compartir Miguel Rodríguez, que es el director de operaciones de One Ocean Network Express. Para los que no saben, pues es la naviera más grande de Japón, y desde Panamá se manejan también operaciones regionales. Y él nos va a compartir un poco cuáles son las perspectivas actuales para el sector marítimo de Panamá. Y algo que me gustaría que todos pusieran atención cuando nos comparta Miguel es cómo, a pesar de la pandemia, ha tenido impactos negativos, como también hay impactos positivos de cosas que se han podido lograr durante la pandemia, que se llevaba años tratando de hacer, pero gracias a la pandemia pues se han podido agilizar. Bueno, Miguel, bienvenido, el micrófono es tuyo. Buenos días a todos, Juan Carlos, Sergio, a todas las personas que están participando de esta conferencia. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Tenemos 15 minutos para hacer la presentación, pero este es un tema de verdad que es del día a día del sector marítimo y voy a tratar de ser específico en ciertos puntos. Mi nombre es Miguel Rodríguez, director de operaciones de Ocean Network Express. En este momento es la naviera de contenedores más grande de Japón. Se fusionaron las 3 empresas japonesas en el sector de contenedores y crearon Ocean Network Express hace 2 años. Vamos a empezar sobre la presentación. ¿Qué temas vamos a tratar? Vamos a hablar sobre el impacto en la actividad naviera local y global durante el COVID, situación de las navieras debido a la pandemia, medidas proactivas en las operaciones durante el COVID y retos y oportunidades ante esta crisis. Ok, el COVID-19 vino a revolucionar el método en que se operaba el sistema naviero. El sector marítimo ha dado cambios enormes en los cuales durante el proceso de inicio del COVID a diciembre de 2019, donde se dieron los primeros casos, los puntos de producción, llámese Asia, que son los mayores productores hacia América y hacia Europa, hay una disminución de la carga. Vamos a hablar primeramente sobre este tema. Estos números que les estoy presentando en este momento, esta gráfica, es la cantidad de movimientos TEUs en Panamá. Y vamos a analizarlo rápido porque a posterior, durante la presentación, va a ir relacionado a esta primera gráfica. Qué pena, Miguel, si puedes explicar qué es TEUs sí, para la audiencia. Voy hacia allá también. Ok, un TEU es la medida equivalente a un contenedor de 20 pies. La mayor cantidad de contenedores que se mueven a nivel global son contenedores. ¿Te perdimos, Miguel? ¿Aló, me escuchan? Sí, lo escuchamos, te escuchamos bien, Miguel. Sí, un TEU es la medida para un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 20 pies es un TEU, es la medida equivalente. Un contenedor de 40 pies es la medida, estamos hablando de 2 TEUs. Estas son medidas estándar a nivel global que se utilizan para las capacidades de los contenedores. En Panamá, esta es la gráfica que la estoy presentando desde el mes de noviembre hasta el mes de julio 2020, en la cual es la cantidad de movimientos TEUs, quiere decir la cantidad de movimiento de contenedores de 20 pies, si fueran todos de 20 pies, estaríamos hablando, analicemos el mes de enero, 676.528 TEUs se movieron en Panamá. La mayor cantidad de estos contenedores que se movieron en este periodo de enero son contenedores de transbordo. Panamá es un país donde se mueve alrededor de 7.2 millones de TEUs anualmente. Entonces, analicemos. La gráfica nos indica que en enero
Esto es casi anualmente, el mismo movimiento se realiza año a año. Veníamos de noviembre, diciembre buscando hacia los 680,000 TEUs. Entra la pandemia, se cierran los puntos de producción en China y en Asia y vemos un movimiento drástico descendente. Yo tengo una línea amarilla, la cual debió ser el patrón a seguir durante el 2020. Y vemos entonces que hay una disminución de un 9% hasta el mes de marzo, cuando se vuelven a abrir los puntos de producción en Asia. ¿Esto qué quiere decir? En la siguiente slide que voy a presentarles, se hablan en los periódicos y en las noticias nacionales de que sí hay un aumento de carga, correcto, hay un aumento de carga con respecto al 2019. En el 2019, si analizamos enero, estaríamos hablando de 500,000 TEUs que se movieron en el 2019 y en enero del 2020 fueron 676,000. Quiere decir que sí hubo un incremento de carga. Las líneas navieras nos preparamos para eso en el 2019. Estábamos mandando a hacer barcos mucho más grandes, teníamos alquiler de barcos mucho más grandes, preparándonos a esto que venía para el 2020, que íbamos a tener entre promedio, analizando Panamá, 680,000 TEUs. O sea, esa era la perspectiva que se tenía para el 2020. Entró el COVID y vemos la gráfica que hasta el mes de junio llegamos a 564,000 TEUs, ¿sí? Hubo una disminución a la proyección que se tenía dentro de las líneas navieras para el 2020. La gráfica a continuación lo vemos de mejor manera. Esta gráfica, la línea anaranjada representa el 2019 y la línea azul representa el 2020. Si vemos las dos gráficas hasta el mes de mayo, pudiese ser una paralela a la otra, y eso era lo que teníamos contemplado que iba a suceder. Por eso las líneas navieras estaban preparándose para el 2020 con barcos mucho más grandes para llevar esta cantidad de carga que se veía a futuro iba a venir hacia, desde el lejano oriente hacia América y hacia Europa. Entra la pandemia y vemos entonces en el mes de mayo empieza la línea azul a buscar a la línea anaranjada. Y ya para el mes de julio vemos que el 2019 hay mayor cantidad de carga que en el 2020. O sea, nos preparamos para algo grande. Ya las líneas navieras teníamos contratos firmados con armadores, ya teníamos barco en dique, preparándonos para algo grande que venía. Entra la pandemia y vemos que la carga del 2019 ya es mayor que la carga del 2020. Sí vamos en un aumento de junio hacia finales de año 2020, porque estamos entrando en el peak season. El peak season quiere decir que viene la carga para finales de año, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Entonces sí hay un incremento. Ahí vemos que de junio empiezan ambas gráficas a subir. 2019, 2020 van, eso es que hay mayor cantidad de volumen de carga buscando lo que es las fiestas de fin de año. Con esta explicación vamos entonces a pasar a ver cómo la carga afecta al sector marítimo y qué se ha hecho durante la pandemia. Respuesta de las navieras ante el COVID-19. Primero vamos a explicar ¿qué es la utilidad de un buque? La utilidad de un buque es la cantidad máxima de TEUs que un buque puede cargar. Como se los mencioné, un TEU es la medida que se refiere a un contenedor de 20 pies. Si tenemos un contenedor de 40 TEU, que es 2 veces el de 20 pies, quiere decir que tengo 2 TEUs. Esa es la medida estándar para los contenedores. Teniendo esto claro, de que la utilidad de buque es la cantidad máxima de TEUs que un buque puede cargar, ¿qué hicimos las líneas navieras? En el sector marítimo, durante la pandemia, hubo una palabra muy común, blank sailings.
Blank sailing, voy a explicarlo rápidamente. Tengo dos gráficas, la gráfica A y la gráfica B. La gráfica A va a corresponder a cada semana. Yo voy a tener, ejemplo, yo tengo una línea naviera y tengo 3 barcos. Cada semana va a llegar un barco a Panamá. Ese es el ejemplo claro. Y si ustedes lo pueden observar, el barco tiene capacidad para 6 contenedores. 1, 2, 3 y arriba también son 6 espacios. Sería la utilidad del barco. Pero en su momento, cuando se planificó la ruta, yo voy a tener carga, pero va a estar por debajo de la utilidad del barco. O sea, lo que dice Sailing 1, yo tengo solamente 4 contenedores. Tengo espacio para 2 más, pero yo tomo el riesgo porque puede durante la rotación del barco, puede haber carga adicional y puedo utilizar esos espacios. En el Sailing 2, el barco llega a Panamá y llega con 5 contenedores, ya un poco más de carga. En la tercera semana, en el Sailing 3, disminuyó un poco la carga y nuevamente tengo 4 contenedores en el barco y tengo 2 espacios por si hay alguna carga adicional. ¿Qué es el blank sailing? Yo elimino un barco de la rotación y voy a hacer la rotación solamente en 2 semanas y maximizo la utilidad del buque. En la gráfica B se dan cuenta que voy a tener el barco en su totalidad con los 6 contenedores en la primera semana y en la segunda semana de igual manera el buque va a estar se le conoce como full capacity o a toda utilidad del buque. Esto es lo que generó el COVID-19. Al disminuir la cantidad de carga, las líneas navieras hacen el blank sailing, eliminan un barco de rotación, maximizan los espacios del barco. Si yo tengo un barco de 10.000 TEUs, de 10.000 contenedores de 20 pies, y mi rotación normal me da que es para 9.000, yo lo lleno con 9.000, los costos operativos nos va bien, pero durante la pandemia nada más tengo carga para el 70%, 7.000. Entonces elimino un barco de la rotación y la carga que se tenía contemplada para ese barco se queda una semana en el muelle y me la llevo entonces en el siguiente barco, maximizando y sacando el barco al 100% o mayor al 100% de utilidad del buque, y eso nos ahorra, nos da a las líneas navieras un ahorro en costos y haciendo una utilidad como debe ser de la situación presente con el COVID-19. Miguel, 3 minutos. Caramba, vamos. Ok. Medidas proactivas en las operaciones. ¿Qué nos ha enseñado el COVID-19? Que hay que estar en el mundo digital. Las navieras, las empresas navieras sí tenían todos los sistemas robustos para hacer todo digitalmente. El sector gubernamental sí tuvimos en su inicio esa dificultad, pero de verdad que le doy las gracias al sector gubernamental porque ya iniciaron los primeros pasos de hacer todo el sector gubernamental digitalizado, y durante esta pandemia se han hecho cosas en Panamá que son modelos para otros países. Panamá de verdad es único y muchos países tratan de homologar lo que hacemos en Panamá, y les puedo decir medidas proactivas que se han hecho como la liberación de carga de forma electrónica, pago de entidades gubernamentales vía ACH, procesos de facturación vía electrónica, entrega de documentación a bordo de los buques vía electrónica. Esto es consecuencia del COVID anteriormente, y esto es ha sido beneficioso para el planeta porque procesos de facturación vía electrónica, ya no hay que estar imprimiendo esta cantidad de facturas, sino que la factura se tira electrónicamente y se procesa y se realiza el pago. La documentación, un barco tenía cualquier cantidad de documentos que tenían que ser presentados a las autoridades, ya todo se realiza de manera virtual, de manera de mensaje vía electrónico. Entonces ya estamos contribuyendo con el planeta porque estamos ahorrando en el papel, la cual evitamos entonces la tala de los árboles. Tenemos entonces dificultades que se han presentado
que no se había podido realizar hasta su momento cambio de tripulación debido a que el aeropuerto estaba en su momento cerrado. Se lograron conversaciones con las autoridades que de verdad han apoyado mucho durante la pandemia, donde se ha incluido al sector marítimo para cambio de tripulación, de que se puedan hacer cambio de tripulación a través de vuelos humanitarios. Y de verdad que esto ha ayudado mucho a marinos que tenían más de un año de estar a bordo porque los agarró la pandemia y no podían regresar a sus casas. Teníamos marinos que de verdad ya se sentían claustrofóbicos y con este tipo de movimiento que se hizo en Panamá, es el segundo país en la cual se realiza cambio de tripulación en Latinoamérica, es Panamá, así que de verdad esto ha sido un trabajo en conjunto. Y la otra dificultad es no poder contar con supervisores al momento de la entrega de combustible. En Panamá se entrega el petróleo para el funcionamiento de los buques. Nosotros, las líneas navieras, ponemos un inspector a bordo para estar monitoreando toda esta operación, pero debido a que solamente pueden subir a bordo personal específicamente que van a realizar un trabajo y los supervisores en este momento no están subiendo a realizar esta operación. Esas son dificultades que hemos tenido durante la pandemia. Tiempo, Miguel. Ok, no sé si me darías un momentito lo último, que ya es solamente una frase. Retos y oportunidades ante la crisis. Yo creo que es el momento de capitalizar la posición geográfica de Panamá, impulsar las infraestructuras con las que contamos como terminales y canal de Panamá, el cual impacta directamente a la industria marítima auxiliar, como por ejemplo reparación de buques, entrega de combustible, agenciamientos, lanchas, remolcadores y pilotaje. Debemos trabajar todos en conjunto como una sola marca país, tanto el sector gubernamental, el sector privado. Creo que ese es el objetivo principal que debemos hacer y lo hemos hecho. Vuelvo y reitero, esto ha sido un trabajo arduo, tanto gobierno, empresa privada, y se ha logrado bastante. De verdad que creo que en Panamá tenemos mucho personal capacitado e idóneo para seguir impulsando nuestro país, que sea y siga siendo el número 1 en el transbordo de carga contenerizada. Excelente, Miguel. Tome aire. Los hemos hecho correr bastante, Miguel. Excelente. Muchas gracias por el tiempo. Tenemos 2 preguntas también, Miguel, en tu caso, que las vamos a ir teniendo listas para el final. Adelante, Juan Carlos. Sí, bueno, ahora nos acompaña Antonio Ferrari. Él es el director de logística para todo lo que es Latinoamérica Norte y nos va a hablar sobre logística durante la pandemia, salud y continuidad. Bienvenido, Antonio. Tienes el micrófono apagado, pero el micrófono... Ahí. Tienes el micrófono apagado, Antonio. Perfecto. Muchas gracias, Sergio y Juan Carlos, por la invitación y obviamente a eEvolution por ello mismo. Buenos días a todos los que nos acompañan, mis compañeros conferencistas. Debo decir que a Enoch y a Miguel, muy buenas presentaciones las que nos acaban de hacer. Y especialmente a Miguel, que me ayudó con algunos términos que voy a utilizar ahorita en la mía. Entonces, para empezar, quiero decirles que el mundo tiene 2.5 billones de personas que dependen de la agricultura para vivir. Es decir, tenemos gente en el campo, agricultores, granjeros, etcétera, y un mundo de personas que están en toda la cadena que al final del día se benefician de esta industria. Y ahí es donde entra Syngenta a participar y a tratar de garantizar que esa cadena de suministro de alimentos que al final del día nos impacta a todos los habitantes de este planeta, podamos asegurar esa seguridad alimentaria. Obviamente, cada uno de estos 2.5 billones tiene una cantidad de presiones
en su día a día, como lo ven en el slide, que hacen que esta operación sea mucho más compleja, difícil y obviamente nuestra responsabilidad en garantizar que se siga haciendo de forma continua es grandísima. Esto básicamente, ¿qué significa en términos de la pandemia que estamos viviendo? Es que nuestra industria en donde participa Syngenta es considerada industria esencial y por lo tanto nuestra operación bajo las regulaciones y las normativas que han sacado los diferentes gobiernos de Latinoamérica Norte han permitido que nuestra operación en todos esos países se siga dando. Ahora, un poco para contarles quién es Syngenta. Syngenta es una de las compañías líderes de la industria agrícola, ayudando básicamente a la seguridad alimentaria de todos nosotros en el planeta y al mismo tiempo que protegemos y buscamos que nuestro planeta se mantenga sano. Estamos en 90 países, tenemos 28,000 empleados, 116 centros de investigación y desarrollo alrededor del mundo y en total tenemos unos 89 plantas y locaciones de abastecimiento. Ofrecemos a los agricultores dos grandes negocios que son protección de cultivos, todo lo que son herbicidas, fungicidas, insecticidas y obviamente semillas también de muy diversos cultivos como son maíz, soya, vegetales. La gran mayoría del tomate que se vende en el mundo, que nos comemos en el mundo, procede o proviene de semillas que desarrolla Syngenta a nivel mundial. Todo esto soportado por plataformas digitales y un asesoramiento agronómico en campo, que obviamente en este momento de pandemia nos crea un reto muy grande porque a la gran mayoría de esos agricultores y clientes que nosotros atendemos, tenemos que seguir dándoles el producto y tenemos que seguir acompañándolos en el soporte técnico, en la aplicación de estos productos, en el uso de los productos y en los cuidados que tienen que tener para su aplicación en campo y obviamente para su salud también. Entonces, un poco para entrar en materia de lo que quiero comentar en estos 15 minutos es contarles un poco primero de nuestra operación logística en Latinoamérica Norte. Básicamente nosotros vamos desde México hasta Perú y incluyendo todas las islas del Caribe. En toda esa área geográfica tenemos 11 almacenes, 2 operaciones de zona franca y 3 plantas de producción que requieren movimiento de producto, abastecimiento de productos y obviamente una operación logística que la acompañe de forma excelente. ¿Qué implica toda esta operación logística que nosotros tenemos? Transporte en todos los modos aéreos, marítimo, terrestre. Por supuesto que lo principal es el marítimo y el terrestre. Internacional y doméstico en países como Colombia, México, incluso aquí en Panamá tenemos operación de transporte doméstico terrestre. Almacenamiento en todos esos 11 almacenes o bodegas que les mencionaba antes. Operación aduanera en la importación, en la exportación. Tenemos operaciones en zonas francas. Una de ellas está aquí en la zona libre de Colón. La otra se encuentra en una zona franca en Colombia, en la ciudad de Cartagena. Y es una operación logística que tiene que satisfacer 2 clientes muy diferentes. Nuestros clientes internos, la operación intercompany que nosotros llamamos, y la operación a los clientes terceros. Todos esos clientes terceros que están ubicados en estos países que comprende Latinoamérica Norte, nosotros tenemos que garantizar que nuestros productos debían seguir llegando en las condiciones, cantidades y en la oportunidad que esos clientes lo requerían. Ahora bien, entrando en materia, aquí lo que quiero decirles es que, y es lo que le da el título a esta presentación, es que ante esta situación que es
totalmente nueva y obviamente cualquier situación de emergencia es diferente a las otras. Pero la gran particularidad de esta emergencia que trae la pandemia por COVID es que no afecta a un lugar específico de la operación, no afecta a un país específico de la operación y no afecta a un tipo de producto específico de la operación. Afecta a todo. Es decir, todos estamos ahora mismo bajo el mismo paraguas de COVID y por lo tanto esto es una situación para la que yo creo que la gran mayoría, si no todas las compañías, no estábamos lo suficientemente preparados. Sin embargo, en esta situación, primero lo primero. Y primero lo primero, personas que nos acompañan hoy es la salud de nuestra gente, la salud de las personas. No solamente de la gente que trabaja en Syngenta, de nuestros colaboradores internos, sino también de las personas que están o trabajan para todos esos proveedores de operadores logísticos que nosotros tenemos en Syngenta. Pero también para todas esas personas que están del lado de nuestros clientes esperando un producto o recibiendo un producto que nosotros estamos entregando a través de cualquiera de estos operadores que tenemos en nuestra operación. ¿Qué pasó? Al ser industria esencial, obviamente la legislación y las normativas que sacaron los gobiernos nos permitieron seguir trabajando, pero por ejemplo les digo que en el caso de Panamá, nosotros en nuestra oficina administrativa que tenemos acá, que es el hub para nosotros, para todo lo que es las ventas intercompany a nivel de América del Norte y Latinoamérica Norte. Nosotros nos fuimos a trabajar remotamente desde casa antes de que se declarara la cuarentena. Es decir, para Syngenta siempre la salud de las personas fue lo primero. Permitir que nosotros estuviéramos tranquilos, que cada persona que esté en esta compañía esté tranquilo haciendo su trabajo, era lo primordial. Y con ello, obviamente, que cada una de las familias de nuestros colaboradores también sintiera la tranquilidad de que las personas, ese hombre o esa mujer que trabaja en Syngenta estuviera dentro de la casa cuidándose, era muy importante. Y ahí coincidimos totalmente con lo que presentaba Enoc, de también extender todo lo que se hizo a nuestros familiares. Ahora bien, no solamente es importante la salud de las personas, lo otro importante aquí es la continuidad del negocio. Obviamente, si el negocio, ya que tenemos y somos industria esencial, debíamos poder continuar entregando los productos y ahí obviamente era la segunda gran prioridad de toda esta situación. Y aquí se crea una simbiosis entre estas dos cosas. Sin la gente tranquila, sin la gente sana, yo no puedo darle continuidad al negocio. Y si yo no puedo entregarle productos y seguir recibiendo ese pago por esos productos que estoy vendiendo, pues no voy a poder seguir manteniendo la seguridad laboral y todo lo que eso conlleva para nuestro equipo. Entonces, aquí el reto real, audiencia, es poder hacer que estas dos cosas fueran posibles en una manera sostenible. Entonces, ahí es donde se nos generan muchas preguntas, obviamente, pero las 4 principales son las que yo les estoy compartiendo aquí. La primera es, ¿cómo mantenemos la productividad de nuestros procesos y obviamente de nuestra gente en la nueva circunstancia de estar trabajando, por ejemplo, desde casa o con nuevos horarios de trabajo o con todas las restricciones de movilización, transporte, etcétera, que los diferentes gobiernos sacaban? La segunda, los riesgos que nosotros ya hemos evaluado, ¿han considerado este tipo de escenarios? Probablemente no, y ahorita lo vamos a ver. Tercera pregunta, ¿podemos atender esta crisis con el sistema actual de manejo de emergencias que tenemos en Syngenta? Si los riesgos no están evaluados considerando este escenario, pues obviamente lo que tenemos montado en Syngenta e implementado, pues seguramente no va a dar y no nos va a permitir hacer un manejo adecuado. Y finalmente, otra de las grandes preguntas que surgían era, ¿qué es una prioridad ahora? ¿A qué le apunto? ¿Por dónde camino? Entonces ahí, estimada audiencia,
tenemos lo siguiente. El primer gran grupo de trabajo aquí o acciones de trabajo son cómo mantenemos la productividad. Y aquí tenemos, en general, de todas estas acciones que tomamos, quiero decirles que hay cosas tan, obviamente, complejas que no son aplicables a todas las empresas por el tamaño, etcétera, etcétera. Pero hay otras que son muy sencillas y que aplican desde una gran multinacional como una empresa completamente local, como las muchas que podemos tener aquí en Panamá. Entonces, lo primero es permitirle a la gente que pudiera llevarse a casa los equipos de trabajo. No el laptop, porque obviamente usualmente eso lo llevamos con nosotros, sino poder facilitarle un monitor, etcétera. Ajustar los horarios de trabajo que teníamos en nuestra operación y ajustarnos a los nuevos horarios de trabajo de la regulación de los entes regulatorios. Incrementar los turnos de las personas en las diferentes operaciones que tenemos propias y tercerizadas. Asegurar la capacidad que nuestros operadores logísticos nos estuvieran dando para que en determinado momento, si el volumen anticipado por la pandemia se daba, nosotros pudiéramos seguir operando. Alinear nuevas formas de trabajo. Aquí el tema de la virtualidad, el hecho de, como mencionaba en la presentación anterior, el tema de poder hacer una liberación de un BL a través de un correo o de un sistema es una cuestión totalmente nueva y ahí tuvimos que adaptarnos. Enfocarnos en lo que realmente es vital e incluso implementar bots en nuestra operación administrativa. Luego tenemos la administración de riesgo, que es cómo aplicábamos, revisábamos nuestra evaluación de riesgo, la actualizábamos y la adaptábamos a este nuevo escenario y ahí aplicamos una herramienta que se llama FMEA, que lo que busca es hacer un análisis de modos de fallas y efectos. Es una herramienta que usualmente se utiliza en manufactura, pero que es perfectamente aplicable a cualquier tipo de operación. Luego tenemos el manejo de crisis. Y aquí quiero resaltar dos cosas. Lo primero es todo el tema de planes de continuidad que teníamos nosotros internamente, pero también nuestros proveedores. Y lo segundo, y que me parece que es muy importante aquí, es comité de manejo de emergencias con reuniones escalonadas. ¿Eso qué significa? Comités desde el punto de vista de país, funciones, región, global, etcétera, que pudieran estar encadenados y alineados entre sí para asegurar esa misma alineación, obtener una rápida respuesta a cambios repentinos que se tomaran en los gobiernos o a noticias negativas que pudiéramos tener, evitar la duplicidad de la información. Antes teníamos reportes duplicados y estas reuniones escalonadas y alineadas nos permitieron eliminar esa duplicación de información. Y finalmente, debíamos mantenernos enfocados, no desviarnos de la atención de las dos prioridades que les mencionaba antes. Salud de nuestra gente y continuidad del negocio. Y ahí lo que hicimos fue, ¿qué era prioritario ahora? En términos de qué proyectos se confirman, se aplazan o se adaptan, iniciativas, qué reportes eliminamos, qué reportes nuevos tengo que crear para poder dar continuidad, qué reuniones regulares debo eliminar y vincularlas a esas del comité de manejo de emergencia que mencionaba antes. Y finalmente, y muy importante, es cómo yo podía seguir dando el desarrollo de las personas, las promociones dentro de la estructura interna y las contrataciones de nuevas personas. Entonces, básicamente, audiencia, esto es lo que nosotros en Syngenta hicimos y es lo que queríamos compartirles hoy, que esperamos obviamente sea de toda su utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y realmente nos están escribiendo por el chat, ya lo vas a poder ver tú mismo. Muy buena la presentación, muy buena tus comentarios y aportes, así que muy bien, Antonio, también tú puedes respirar. Vamos, tranquilo, a tomar aire de vuelta. Muy bien, Antonio. Bueno, vamos, Juan Carlos, tenemos 112 participantes, no se ha ido nadie, hemos mantenido el nivel y la expectativa a full. Felicitaciones, Enoc, Miguel, Antonio. Así le ponemos presión a Cristian, Juan Carlos, le ponemos presión a Cristian. ¿Estará preparado, Cristian?
Cristian viene en un bólido, en un Fórmula 1. Bueno, ahora pues le doy la bienvenida a Christian Schwartz. Él es el director de Mercadeo y Ventas para Centroamérica y el Caribe de DHL. Y lo que nos va a comentar, pues, como ven ustedes en pantalla, es qué se ha significado para ellos todo esto del COVID, pero también cómo les ha dado la oportunidad de desarrollar nuevos servicios. Bienvenido, Cristian. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta gestión. Gracias por la presentación también, Sergio, y por ser moderador. Y bienvenidos a los 111 participantes que nos están escuchando ahora. Fue un gusto también escuchar a Enoc, a Miguel y a Antonio. Del lado de Enoc y Antonio son clientes existentes de DHL en Syngenta y en Tetra Pak, así que un gusto escuchar sus presentaciones. Y del otro lado, Miguel también es proveedor con One, así que trabajamos también muy de cerca con One. Excelente. El tema de ser el último es de que voy a sonar un poco repetitivo con algunas de las cosas que ya hemos escuchado, entonces voy a tratar de hablar más de lo que no hablaron mis colegas, pero empiezo con una breve presentación. Mi nombre es Christian Schwartz. Yo estoy a cargo de la gestión comercial para Panamá y para Centroamérica. Aquí en Panamá ya hace 2 años con mi familia y estamos extremadamente contentos acá. Avíseme, estoy bien, ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí está perfecto. Perfecto, adelante, Cristian. Fantástico, gracias, Sergio. Perfecto, creo que hemos hablado un poco sobre los planes y lo que ha pasado. Creo que es importante dimensionar el impacto que ha causado esta pandemia, ¿verdad? Ahí vi algunos números también similares, pero a nivel mundial somos 7.000 millones plus, y lo que ha pasado es de que casi la mitad de la población a nivel mundial nos han pedido que nos quedemos en nuestras casas. Entonces, se imaginan el impacto sobre nuestros negocios. Esos 3 billones plus en más o menos 70 países a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, el impacto ha sido y sigue siendo crítico y extremadamente grande. En cuanto a los servicios aéreos, lo que hemos visto es un recorte de capacidad en un 28% a nivel mundial. Como ustedes saben, a nivel de los vuelos pasajeros, sí hemos tenido una reducción del 75%, pero del otro lado hemos tenido un incremento en lo que es los aviones express y los aviones con referencia a la carga. Pero en general, imagínense que hay casi 30% menos de capacidad en lo que es el transporte aéreo hoy en día a nivel mundial. Mi colega Miguel explicó lo que era un blank sailing, así que le agradezco por haber brindado esa explicación. Y sí, el impacto también ha sido de que en el último trimestre, más de 250 buques cancelados, ¿no? O sea, salidas canceladas por lo que explicaba Miguel. Entonces, para aquella operación que tenía la disciplina y la continuidad de importar o exportar semanalmente, mensualmente, claramente se vio afectada. En cuanto a los controles y las regulaciones, creo que lo que más nos ha golpeado aquí en Panamá y en Centroamérica, si ustedes saben, es en cuanto al transporte terrestre, aquellos transportistas, ya sea costarricenses, nicaragüenses, guatemaltecos, que están ingresando a Panamá, y los panameños que están saliendo con carga de Panamá, hay una serie de restricciones en cuanto a la política de cada uno de los 6 países centroamericanos, cuánto tiempo deberían permanecer en el país en cuarentena y cuándo pueden regresar. Entonces eso ha causado también
un nivel de estrés importante en la cadena logística en lo que es Panamá y Centroamérica. Y en lo que es puntos de atención en cuanto a atención médica, obviamente también se ha visto afectado, pero creo que todo el mundo ha tratado los insumos médicos, material PPE, que estuvo hablando Enoch, con mucha relevancia y con mucha importancia, y creo que a nivel mundial hemos hecho un buen trabajo, y también particularmente aquí en Panamá. Nosotros trabajamos también con algunos clientes que han traído ventiladores, que le han suministrado muchos productos al gobierno panameño. Entonces nos sentimos hoy muy comprometidos con esa misión. Esos son los impactos. Aquí creo que mis colegas han hablado mucho sobre esto, entonces no voy a ahondar mucho. Pero sí quiero tocar un par de temas importantes. Se habló de la importancia de la comunicación. Nosotros partimos nuestra operación entre los que podían operar desde sus casas y los que tenían que ir a la oficina. Imagínense, el impacto emocional, psicológico sobre alguien que está en su casa y se siente seguro es diferente versus la persona que tiene que ir a operar, tiene que ir al almacén, tiene que estar recibiendo producto nuevo, ¿verdad? O sea, el impacto psicológico es diferente y en este caso, la verdad es que hemos tenido un contacto diario con esas personas que están yendo a la oficina y que presentaban alguna preocupación. Entonces, solamente para ahondar en lo que comentaron mis colegas, la comunicación ha sido clave. Nosotros hemos tenido, desde la perspectiva emocional, hemos tenido talleres que hablan de cómo se debería manejar el duelo, un taller en cuanto a la empatía, un taller en cuanto a la resiliencia, un taller en cuanto a cómo manejar nuestras emociones en época de crisis, cómo manejarte si es que estás trabajando desde casa. Entonces, esa parte sí quería ahondar un poco en lo que presentaron mis colegas en cuanto a la importancia que le presentamos a la comunicación y al aspecto emocional para que toda nuestra gente se sintiera sana, que tenía toda la comunicación debida y de que nosotros estábamos también comunicando proactivamente para asegurarnos de que no corríamos ningún riesgo con nuestro personal. Entonces, creo que también ahí comparto los mismos comentarios de Antonio, Enoch y Miguel, de que lo primordial para nosotros fue y sigue siendo el bienestar de nuestros colegas. También decidí, cuando estuve hablando con Juan Carlos sobre el enfoque, también hay que ver el lado positivo que trae una crisis. Y creo que lo que nosotros hemos visto aquí en Panamá, para aquellos que ya sea pidieron online de un Super 99, de un Riva Smith, de algún supermercado o de algún establecimiento retail, seguro se dieron cuenta de que a veces la promesa al cliente era, ok, te lo dejo en tu casa de aquí a, no sé, de aquí a 2 días, una semana. Entonces no teníamos y no tenemos hoy, creo, una estandarización como de repente los tienes en otros países del mundo, en donde pides algo por Amazon y lo tienes ese mismo día en la casa. Entonces vimos de que hoy existe una tremenda oportunidad y lo que hemos hecho es lanzar un servicio relacionado al e-commerce. Entonces, todas aquellas órdenes que entran por la plataforma online de nuestros clientes, o ya sea vía un WhatsApp, nosotros estamos ofreciéndole a nuestros clientes la oportunidad de tener una herramienta digital para darle seguimiento a ese pedido y también de poder tener el POD o el comprobante de entrega a ese cliente que está haciendo el pedido. Entonces, esto la verdad es que hemos tenido a muchos clientes que han estado extremadamente interesados y la verdad es que nos hemos tenido que mover muy rápido para poder ofrecérselos a nuestros clientes. 4 minutos, Cristian. Muchas gracias, Sergio. Entonces, de manera muy simple, o sea, el consumidor ingresa el pedido,
nosotros ejecutamos la parte del fulfillment, ¿verdad? Y yendo ya sea al centro de distribución, a la misma tienda, y hacer el armado del pedido para el cliente y luego el delivery de ese mismo pedido a la casa o a la empresa que es cliente de nuestros clientes. Entonces, parecería un proceso bastante simple, pero importante ver de que en Panamá, o sea, hay una oportunidad muy grande por el aceleramiento de las herramientas de digitalización que hemos visto. Entonces, aquí una breve explicación de cuando el cliente pone su pedido, luego después cómo hacemos el tracking, y no solamente le damos la visibilidad a nuestros clientes, pero también a los clientes de nuestros clientes, ¿verdad? Y para terminar en hora, decidí incluir esta última diapositiva que fue parte de un estudio que hicimos hace algunos meses, que estaría feliz de compartirles el white paper entero, pero vemos las diferentes fases que estamos, y dependiendo del país en donde estás, ya sea estás en la parte del manejo de la crisis, tratando de establecer cómo va a ser tu nueva vida, tu nuevo negocio normal, y lo que es el nuevo normal, ¿verdad? Entonces, y aquí ves los candados en donde estábamos en full cuarentena, cuarentena de repente con algunas restricciones menos, y aquí ya con un flujo más normal. Entonces aquí importante, o sea, en cuanto al manejo de crisis, era, o sea, digamos, pensar en el manejo de los costos, en el manejo del flujo de caja, quedarse cerca o mantenerse cerca de nuestros clientes. Aquí ya pensando un poquito en cómo se va a manejar el día a día de nuestros clientes, es entender cuál es el escenario de los proveedores de nuestros clientes y cómo están, ¿verdad? Si algunos están en Asia, otros están en Estados Unidos, otros en Panamá, cuál es la viabilidad de que te sigan proveyendo bajo las condiciones que tenías hace 6 meses. Y luego, pensando de aquí en adelante, es tener un análisis de los nuevos modelos de negocio y cómo deberías establecer tu cadena de abastecimiento. Entonces, ese proceso ha tomado una relevancia mucho más importante hoy para entender dónde están esos suplidores y cuán viable es la entrega de tus productos hacia tu centro de distribución y la cadena logística hacia el cliente final. Entonces, los quería dejar con esta última y agradecerles por el espacio, y creo que ahora, si no me equivoco, seguimos a poner algunas preguntas. Exactamente, Cristian, y muchísimas gracias por el respeto también hacia el tema de tiempo. Te solicitamos, exacto, ahí si pudiéramos dejar ya de compartir pantalla. Bueno, Juan Carlos, no sé si estás en línea ya, Juan Carlos. Sí. Perfecto, Juan Carlos. Seguimos con un alto nivel de participantes, nos están felicitando también vía chat, y ya tenemos listo el tema de las primeras preguntas, Juan Carlos. Perfecto, Sergio. Si quieres tú las puedes ir compartiendo a los panelistas. Bien. Hay algunas preguntas, les comento, algunas preguntas que son un poco general, tanto para los 4 como obviamente hay preguntas específicas. En este caso vamos a comenzar contigo, Enoc. La pregunta que nos han transmitido es que oportunamente en tu exposición hiciste mucha fuerza en el concepto de comunicación, Si pudieras ampliar brevemente cómo lo llevaron a cabo, o sea, cómo trabajaron este tema que expresaste de la comunicación. Sí, claro. Bueno, el tema de la comunicación la hemos manejado, la verdad, tomando en cuenta
con una simple pregunta: ¿qué es lo que necesita saber la gente? Y una pregunta ahí anexa: ¿qué, qué necesita saber la gente? ¿Por qué lo necesita saber? ¿Y cómo lo puede impactar? Entonces esas son las preguntas que nos hacemos cada vez que sale algún tema. Nos reunimos un pequeño comité de la persona de comunicaciones, el gerente general y bueno, mi persona, para ver esas decisiones, cómo impacta a la persona. Te puedo dar un ejemplo muy rápido para ilustrar. Por ejemplo, con estas nuevas reglas del juego que pusieron en Panamá, del levantamiento de algunas restricciones, que pronto ya hay algunas fechas definidas y demás, pensamos, y esta acción tomada por el gobierno, ¿cómo nos afecta y cómo afecta al colaborador? Y analizamos, ¿sabes qué? Podemos interpretar que ahora sí vamos a regresar a la oficina. Y lo que hicimos, no, mandemos un comunicado explicando a la gente: muchachos, el gobierno dice ABC, sin embargo, nosotros todavía no vamos a regresar a la oficina se mantiene cerrada, y cualquier cosa, comuníquense con estas personas si requieren algo de la instalación. Entonces era tomando eso que sale a nivel país, a nivel empresa, consultas del colaborador, hay un portal donde consulta, tomando todos esos insumos, hacemos las comunicaciones respectivas. Perfecto, Enoc. Juan Carlos, están consultando sobre de poder ver posteriormente los links, porque ha sido mucho el interés y de hecho también nos están pidiendo en la universidad de que otros alumnos puedan verlo. Así que, no sé, Juan Carlos, ya sé que has contestado en el chat, pero si quisieras reiterarlo verbalmente. Gracias, Sergio. Sí, posteriormente, digamos, toda esta iniciativa es de transferencia de conocimiento y en Evolution Pro más adelante estará, digamos, las presentaciones, la grabación que se ha hecho hoy para que los que participaron hoy puedan volver a acceder, y como tenemos el email de los que están inscritos, pues les llegará el link a finales de la próxima semana. Muy bien. Para que todos los expositores vayan pensando, hay dos preguntas genéricas, que es respecto de cómo se vieron afectados en general por la pandemia y cómo cómo se pudieron recuperar o cómo han ido tratando de poder recuperar. Y también hay una pregunta muy común en cuanto al tema de los incrementos en los precios, ya sea de tarifas aéreas, terrestres, marítimas, etc. Un poco para que vayan comenzando a delinear cuando ya abramos un poquito más las preguntas. Vamos a continuar con Miguel. Miguel, ¿estás en línea, Miguel? Miguel, ahí si quieres habilitar micrófono. Sí, adelante. Muy bien, Miguel. Bueno, en el caso tuyo, Miguel, hay una pregunta puntual. ¿Cuál fue el mayor reto que tuvo la naviera One en tiempos de COVID y qué medidas tomaron para enfrentarlo? Sí, excelente pregunta. El mayor reto, les puedo comentar, nosotros como One a nivel Panamá, ya tenemos 5 meses de estar laborando desde casa. Ese fue el mayor reto, trasladar la oficina hacia la casa. La primera semana, cuando el gobierno nacional decreta la cuarentena, la restricción de movimiento, a pesar de que el área de logística, las navieras, no estábamos dentro del decreto 490 y el 505, el 500, las navieras estábamos, no estábamos dentro de ese decreto, podíamos seguir laborando, pero por el bienestar de los colaboradores, de estar en casa, mantenerse seguros en casa, se decidió en su momento trasladar la oficina hacia el hogar. Esto de verdad que fue algo traumático, hacer toda una operación de barcos a nivel nacional y del área del Caribe, la región Centroamérica y el Caribe, manejarlo desde casa, donde se realizan planos de carga, se lleva toda una logística de contenedores, cantidad de contenedores en las terminales que hay que embarcar hacia los barcos.
la recepción de los contenedores en las terminales, la liberación de carga de importación. De verdad que fue algo estresante la primera semana. Una modalidad nueva, las cajas menudas. Caja menuda es dinero en efectivo donde tú pagas contra factura. ¿Cómo tú haces una caja menuda donde todo el personal está desde su casa? Salió algo nuevo, novedoso, caja menuda virtual, donde todos los fondos que teníamos en efectivo de la caja menuda se depositaron a una cuenta de la persona que llevaba la caja menuda para que esta persona pagara contra factura virtual. Esto salió durante el tiempo de pandemia. Cosas como esas fueron los retos más difíciles. De todas maneras, hubo escenarios donde las 2 primeras semanas nadie en la oficina, pero sí esa relación con los clientes era necesario, y posterior a las 2 primeras semanas se estableció que íbamos a tener un frontline o un skeleton staff de personas que atienden en ventanilla, y por estar entregando documentación al cliente, que si los sellos de exportación para los contenedores, este tipo de operación sí la teníamos que realizar en físico, ya ahí sí no teníamos otra opción, y teníamos entonces que seleccionar y hacer una rotación de personal que iba a estar dentro de la oficina solamente durante cierto horario establecido, informándole a los clientes, para entonces los clientes adecuarse a las nuevas medidas que teníamos. Les puedo comentar también que ya la oficina cuenta en este momento con todos los requerimientos establecidos por los protocolos de bioseguridad del MINSA, tanto así que ya el futuro, como lo empecé en la presentación, la digitalización para entrar a la oficina. Ahora yo llego y así, reconocimiento facial, donde dice mi nombre, me guarda la temperatura diariamente y me abre la puerta de la oficina. O sea, ya no tengo que llegar, presentar un badge para poder entrar a la oficina, sino que solamente llego, así como las cámaras que están en el Riva Smith, pero están programadas para reconocerme quién soy, me guarda la bitácora de temperatura, y ya entonces no hay que llevar ese registro manual. Ya lo que viene es el futuro, como lo dije, la digitalización. Ese fue el reto más grande. Muchísimas gracias, Miguel, y creo que el tema del teletrabajo y estas buenas prácticas en teletrabajo creo que es importantísimo, ¿no? De hecho, ya también nos están haciendo consultas. Seguimos con Antonio. Antonio, si nos puedes habilitar ahí micrófono. Antonio, tenemos una consulta sobre cómo ha sufrido o ha tenido Syngenta la situación de sus clientes durante el COVID, que han podido ustedes apreciar en cuanto a sus clientes, y qué expectativa tienen en cuanto a la evolución post-COVID de sus clientes. Gracias, Sergio. Mira, básicamente el primer gran temor o situación con relación a los clientes es el que creo que tenemos todos, y es cómo entrar o cómo mantener el contacto con nuestro equipo de soporte técnico en campo, guardando todas las medidas de bioseguridad para evitar un contagio, ¿no? Eso creo que es algo natural de todos, no solo de nuestros clientes, sino también de proveedores, de nuestro mismo equipo interno de Syngenta, y seguramente de todos ustedes quienes nos acompañan hoy. Entonces ahí, para poder trabajar en eso, Syngenta hizo o definió todos unos protocolos de visitas técnicas para poder mantener la seguridad no solamente del cliente, sino también de nuestro equipo. Eso por el lado, digamos, de la parte de la salud de las personas que interactúan, del cliente y de nosotros. Lo otro tiene que ver con la incertidumbre que crea la pandemia con relación a qué va a pasar. Voy a poder seguir teniendo los productos, voy a poder seguir vendiendo mis productos que yo cultivo, cosecho y los llevo al mercado público o algún proveedor en especial o intermediario.
Y por supuesto que ahí, digamos, lo bueno, debo decirlo así, de estar en esta industria agroalimentaria es que todos necesitamos seguir comiendo y los alimentos se van a seguir vendiendo. Sin embargo, ¿qué pasa? La incertidumbre de la pandemia trae unas variaciones bastante grandes en términos, por ejemplo, de tasa de cambio. En países como México y Colombia, donde las monedas locales se han devaluado inmensamente, pues los clientes empiezan a pensar, ¿qué compro hoy? Que la tasa de pronto está un poco más baja, en lugar de esperar a comprar el siguiente mes que es realmente cuando lo iba a comprar según mi pronóstico o forecast. ¿Qué puedo comprar hoy para avanzar, para tenerlo un poco más económico y obviamente reducir el impacto de un mayor precio? Entonces, eso también crea que eso se degenera hacia nosotros internamente en que el volumen de venta, y obviamente siempre en este tipo de crisis hay, digamos, beneficiados y no tan beneficiados. Nosotros, ese incremento en ese volumen por el adelanto en la venta, obviamente nos favorece, pero también nos crea un problema y es, ok, yo tenía, así como explicaba Miguel con el concepto de blank sailing, él proyecta la ocupación de los buques de una manera. Nosotros también proyectamos nuestras capacidades basados en el forecast que tenemos. Entonces, ese anticipo en los volúmenes de venta nos crean un inconveniente interno porque de ahí hacia atrás nosotros tenemos que comprar más material de empaque, comprar ingredientes activos, comprar otro tipo de insumos que necesitamos para producir y también aumentar nuestras capacidades en la cadena logística. Y ahí es donde nosotros tuvimos que ir con nuestros 2PL, 3PL e incluso con nuestros 4PL para garantizar y ampliar esa capacidad y finalmente poder seguir entregándole a esos clientes en la cantidad nueva adicional que estaban pidiendo anticipadamente. Me parece que esos son los dos puntos principales, Sergio, en relación al tema de clientes dentro de nuestra operación de Syngenta. Sí, y creo que es muy importante, Antonio, lo que comentaste de la tasa de cambio, Antonio. A veces no estamos acostumbrados por el tipo de moneda y creo que es importante esto que has aportado. Creo que es muy, pero muy, muy importante y eso agrega y amplía la visión que un gerente hoy debe tener, ¿no? Seguimos con Cristian. Cristian, si puedes ya habilitar micrófono, Cristian. Bueno, Cristian, ahí se repitió un poco una pregunta en el caso de ustedes y que se refieren principalmente al interés de saber cómo gestionaron el personal, la ansiedad del personal, todos esos temores, todo lo que se vivió y se vive. Se ha repetido esa pregunta, Cristian, para el caso de ustedes. No sé si nos puedes ayudar en ese tema, Cristian. Claro, sí, o sea, excelente pregunta. Sí, o sea, creo que cuando recién empezamos y todos, ya sea escuchábamos la radio, veíamos la televisión o leíamos el periódico y veíamos, o sea, lo que estaba pasando en Panamá y también fuera de Panamá, creo que, o sea, la mayoría de nosotros estábamos bastante ansiosos pensando en nuestra salud. Entonces, no solamente teníamos el contacto directo, sé que Enoch habló sobre la comunicación de la gerencia con el equipo. Nosotros implementamos algo bastante similar, en donde ya sea desde el Departamento de Recursos Humanos hablábamos diariamente con todas las personas que estaban yendo a la oficina y aquellos líderes de equipos tenían que tener una sesión al principio al día, que luego la fuimos soltando a una sesión semanal con el equipo, pero, o sea, sin hablar del negocio, ¿verdad? O sea, porque usualmente estamos revisando KPIs o hablando de lo que está pasando en el negocio, ¿no? O sea, estas conversaciones eran cómo está tu familia, o sea, cómo estás de salud, cómo te está yendo con el perrito en casa, cómo están tus padres en casa para aquellos que estaban viviendo con sus padres,
o sea, preguntas personales para tener ese acercamiento y también abrirles el foro por si tenían cualquier pregunta, ¿verdad? Sobre el estado del negocio, sobre qué material PPE les íbamos a brindar. Entonces, creo que como lo expresaron también mis colegas, o sea, el hecho de, o sea, estar ahí, de poner la cara, de darles el foro para hacer cualquier pregunta, para poder reducir esa ansiedad. Entonces, creo que lo pudimos lograr, Sergio. Perfecto, perfecto, Cristian, y muchísimas gracias. También creo que es un tema, pero muy importante para repetir pronto porque las consultas son importantes. Bueno, nos quedan, estimados Enoch, Miguel, Antonio, Cristian, nos quedan solo 10 minutos. La hora ya de cierre va a ser 12:40 y tenemos una pregunta que se ha generalizado sobre las tarifas que han notado en sus empresas respecto de las tarifas aéreas, terrestres, marítimas, en cuanto si han habido incrementos o no, y las expectativas. Me gustaría saber la opinión de alguno de ustedes, el que quiera tomar la palabra. Adelante, por favor. Miguel, Miguel levanta la mano. Vamos, Miguel. Sí, siendo One una empresa de una línea naviera, que la materia prima son los contenedores, en lo que respecta a tarifas dentro del sector marítimo, durante la pandemia se ha mantenido las tarifas, no ha habido un incremento, una disminución en lo que es las tarifas dentro del sector marítimo. De igual manera, siendo Panamá un hub de transbordo para el área de toda la región de América, hacemos trasiego de carga del Atlántico hacia el Pacífico vía terrestre, a través de camiones o a través de el ferrocarril de Panamá, que en este momento, lamentablemente, durante el tiempo de pandemia, sufrimos otra consecuencia con el golpe que hubo un barco granelero, impactó las líneas del ferrocarril en el puente de Gamboa, lo cual en este momento el ferrocarril no está funcionando y todos los movimientos del Atlántico al Pacífico de transbordo se están realizando a través de camiones. Las tarifas terrestres no han sufrido un incremento durante el tiempo de pandemia. Las tarifas del ferrocarril se han mantenido igual, o sea, todo el sector, tanto de transporte marítimo, transporte terrestre, creo que ha puesto su granito de arena. Hasta el Canal de Panamá ha hecho su granito de arena a las líneas navieras, se han hecho ajustes para que el flujo de caja de las líneas navieras se mantenga durante este tiempo tan difícil que hemos tenido con la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, Miguel. Les comento, tenemos realmente comentarios muy, pero muy, muy buenos de los participantes. Juan Carlos también les han llegado comentarios a Juan Carlos. Así que yo quiero especialmente agradecerles a Enoch, Miguel, Antonio, Cristian, por su tiempo, que es valiosísimo, sabemos de sus agendas, y poder brindar esta posibilidad a poder acercarnos a las buenas prácticas. Como dijimos al principio, esto para nosotros es muy importante, la articulación empresa-privada, el tema gobierno y obviamente la academia. Y no quisiera que nos fuéramos sin responder una pregunta que creo muy, pero muy interesante, de un estudiante de la Universidad Tecnológica, el estudiante es Belisario Moreno, que dice que si ya nos estamos preparando por las organizaciones de ustedes para situaciones similares en el futuro, ¿qué aprendimos en Panamá? Me parece una pregunta muy inteligente, muy, muy importante, y viniendo de la academia creo que debemos ser consecuentes a seguir apostando en la articulación entidades privadas, gobierno y academia. Así que les abro a ustedes, estimados, el que quiera contestar, los micrófonos son de ustedes. ¿Empiezo yo
Sí, Antonio, Sergio. dale, Antonio, dale. Vale, me parece estupenda la pregunta y obviamente creo que al final de toda esta situación es la pregunta que todos tenemos que responder. No solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de la práctica, de llevarlo a la realidad. Para nuestro caso, yo lo mencionaba en la presentación, nunca, o por lo menos nosotros no, hicimos una evaluación de riesgo pensando en que toda la operación se iba a afectar al mismo tiempo. Tenemos evaluaciones de riesgo y de situaciones de emergencia puntuales, como lo mencionaba, para un producto en específico, para una, no sé, un derrame en el transporte o en una ciudad específica o un puerto que cierre. ¿Cómo hago para irme a operar en otro, a través de otra ciudad con otro puerto? Pero esta situación es totalmente diferente porque nos afecta a todos en todos lados. Entonces, lo primero que nosotros hemos hecho, Belisario me parece que es quien hizo la pregunta, es actualizar esa evaluación de riesgo que tenemos pensando en que pueden haber situaciones que nos paran totalmente y no una partecita de la operación. Entonces, eso es lo primero y a partir de ahí todo un plan de acciones, controles, medidas, etcétera, para poder evitarlo en el futuro. Y lo segundo es empezar al interior de cada empresa en pensar si la virtualidad es un tema que debemos mantener o incrementar para aquellas personas, para aquellas empresas que no lo tenían, hacerlo, y para las que ya lo teníamos de alguna forma, incrementarlo aún más. Es decir, el teletrabajo es algo que tarde o temprano creo que va a llegar a tocarnos la puerta y creo que va a ser la forma futura o muy pronta de empezar a trabajar. Muchas gracias, Antonio, y creo que también acabas de agregar un tema que también, Juan Carlos, entra en agenda, ¿no? Que es el tema de las matrices de riesgo. Así que se suma a lo que hablamos con Enoc sobre la comunicación, a Cristian sobre el manejo de personal, a Miguel sobre el tema de teletrabajo y también Antonio el tema de las matrices de riesgo que obviamente hoy empiezan a ser mucho más robustas, ¿no? Yo les quiero pedir a ustedes, a los expositores, si pueden poner sus datos en el chat, dado que hay algunos participantes que están pidiendo el email de ustedes o los datos de contacto. Entonces, si lo pudieran poner frente a esa situación. Y no sé si alguno de ustedes, ya sé que ya estamos sobre la hora, Juan Carlos, no sé si quieras, Juan Carlos, hacer un cierre tuya de este espectacular foro que hemos tenido, conversatorio, Juan. Micrófono, Juan, por favor. Gracias, Sergio. No, pues quería agradecer nuevamente a Enoc, a Miguel, a Antonio, a Cristian, a ti, Sergio, y el apoyo del MISI para poder hacer esto posible. Yo creo que es algo que estamos empezando a hacer. El año pasado lo hacíamos presencial con el apoyo de ADEN, pero yo creo que esta oportunidad virtual y tener gente también de diferentes países, creo que es una gran oportunidad de contribuir y nuevamente agradecer la generosidad de los participantes, de los que presentaron y compartieron su conocimiento con el único afán de contribuir. Y pues agradecer a todos los que dedicaron tiempo de la academia, de las empresas y del gobierno para ver cómo podemos salir fortalecidos de esta crisis. Cuando presentaba ahora a Cristian y decía ese espacio que estaban dedicando adicional para conectar con la gente, puede quizás significar que vamos a salir aún más fortalecidos porque la parte humana va a conectar, a pesar de que estábamos virtuales, pues quizás no lo hubiéramos hecho antes si no hubiera pasado esto.
Entonces, pues la invitación es a seguir uniendo esfuerzos y a todos ponernos la camiseta y contribuir desde cada uno desde su punto para contribuir a la sociedad y sobre todo a aquellas personas que ahorita están sufriendo porque no tienen las comodidades que algunos disfrutamos. Muchísimas gracias a todos y espero que pronto podamos volver a tener un foro con este nivel de speakers. Muchísimas gracias. Juan, quería hacer un comentario. Sí, Miguel, Además de trabajo, ideas como happy hour virtual hemos realizado. O sea que hemos trasladado el trabajo y también para tratar esa conexión con todo el personal, hemos hecho hasta happy hour virtual. O sea, el COVID-19 ha venido a revolucionar y a cambiar todo. muy bien, y Juan Carlos, cerramos con un ping-pong. Les comento, el ping-pong es, les decimos, tienen que contestar en una palabra, en una frase muy corta, un tema. Así que atentos los cuatro, por favor. Enoch, futuro. Esperanzador. Cristian, futuro. Crecimiento. Muy bien. Miguel, futuro. Trabajo. Muy bien. Antonio, futuro. Seguridad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ustedes podrán ver ahí en el chat los comentarios, son muy buenos, muy lindos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos y ya damos por cierre entonces al evento. Los esperamos, manténganse todos por favor conectados con Evolution Pro para poder ver la grabación. Se va a proceder a editar todos los videos y de manera tal de que puedan estar ya cargados pronto en la plataforma. Un saludo enorme a todos. ¿Y la foto del recuerdo, Sergio? Ah, la foto, nos estamos olvidando de algo importante, la foto. Por favor, todos los que estén presentes y que puedan habilitar sus cámaras, un minuto. Eso, Miguel, nos hablaste del happy hour virtual y nos estábamos olvidando de la foto, Miguel, de la foto. Nos estábamos olvidando de la foto. Vamos, habiliten, por favor, ahí eso, muy bien, habiliten todas las cámaras, así podemos sacar una foto. Ahí, bueno, vamos a ir a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y le vamos a sacar la foto. A ver, 1, 2, 3, vamos con los dedos levantados, like virtual, vamos. Perfecto, listo, ya está sacada la foto, excelente. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos vemos, muchísimas Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, Chao. hasta luego. Gracias, chao. Chao. Sergio, saludos. Chao muchachos, muchas gracias por todo. Ok.